Barcelona es la provincia española que se destacaba especialmente por su poder industrial. Pródiga en la fabricación de numerosos productos, era, en la época, poseedora de una industria y un comercio pujante. Su historia remonta para más allá de la era romana. Los historiadores no consiguieron aún fijar con exactitud la época en que ocurrió su fundación. Se calcula que fue en la más remota antigüedad cuando se encuentran las primeras menciones a Barcino. Durante el Imperio Romano fue sucesivamente denominada Pia Faventina e Julia Augusta. Ataulfo, rey de los visigodos, 410 a 415, vencedor de los primeros romanos y devastador de las Galias, estableció en esas tierras extendidas a los pies del Tibidabo y bañadas por el Mediterráneo, la capital de su monarquía. Se piensa que su origen resultó de la decisión de grupos de expedicionarios griegos o de comerciantes fenicios, o, quién sabe, de aventureros cartaginenses. Lo cierto es que, si bien existen algunas hipótesis de valor, no se está muy seguro en cuanto a su verdadero origen. Y esto confiere a la historia de Barcelona tradiciones que la hacen singular en el concierto de las ciudades más importantes de España, sobre todo si se tiene en cuenta que la entrada del cristianismo en España se dio por la Puerta Condal. Se asegura que Santiago, el hijo de Zebedeo y hermano de Juan, el evangelista, en el año 40 fue a predicar el evangelio en España. Al llegar de Palestina desembarcó en el puerto de Barcelona, dirigiéndose a la ciudad de Lérida y Zaragoza, donde fue oído por primera vez mientras transmitía la palabra de Cristo en tierras españolas. Barcelona, tocada por un dinamismo y predisposiciones particulares de sus hijos, tuvo siempre la gloria de marchar a la vanguardia del progreso en las tierras españolas. En cuanto el país entero era envuelto por las convulsiones de las contiendas internas, que por momentos adquirían proyecciones externas, en vinculaciones internacionales, y se debatía. En el caos y en la desesperación de revoluciones, pronunciamientos y revueltas, ella seguía fortaleciendo su industria, su comercio, firme en una deliberación que la definía. En ese escenario telúrico proyectó Amalia su acción, su dinamismo, encontrando eco para el ardor de su alma, su fe en el futuro, dispuesta a sacrificar su potencial físico en un agotador trabajo doctrinario. Gracia, barrio que se extiende próximo a la ciudad condal y que fuera agregado a Barcelona por decreto real, en 1897, es el punto donde establece su trinchera y hace su periodismo que, de pronto, se proyecta con pujante influencia, abrazando regiones distantes, mucho más allá de España. Todavía, Amalia no se muestra satisfecha con las sesiones de La Buena Nueva. No eran de la cualidad de aquellas a las que estaba acostumbrada a asistir en Madrid, en la espiritista española, pues que ahora, aunque los médiums fuesen dotados de muy buena voluntad, solo se abstenían comunicaciones mediocres. No contenían lo que su riguroso razonamiento exigía. Solo cuando asistía a las reuniones presididas por Miguel Vives y Vives que, residiendo en Tarrasa acostumbraba visitar Villa de Gracia, tenía Amalia la oportunidad de hencherse de inocente alegría. Las comunicaciones obtenidas a través de sus facultades, parecían hacerla retroceder a los tiempos de Cristo, creando una atmósfera de tranquila humildad inigualable. La mediumnidad de Miguel Vives le dio la primera comunicación familiar. Su madre, su dulce y bondadosa madre, se manifestó en una reunión realizada en la propia casa del médium, en Tarrasa. En una conmovedora manifestación, le afirmó que estaba siempre a su lado, viva y presente, auxiliándola, inspirándola como cuando en la tierra vivían juntas, compartiendo infortunios. En cuanto el médium hablaba, Amalia sentía el calor de la vida. Ese calor hace mucho tiempo faltaba en su alma atribulada, sin saber cómo proseguir la lucha por la vida en la encrucijada en que fuera puesta. Miguel Vives nació en Barcelona en 1842. A los 2 años quedó huérfano de madre y a los 5 lo llevaron a Sabadell. A los 11 murió el padre, quedando bajo los cuidados de su hermano, Augusto, que siempre tuvo por él un gran cariño. A los 14 años de edad estudiaba música ejecutando con gran destreza. Con otros niños formó sociedades corales. Escribía piezas musicales que vivamente despertaron la atención de los entendidos, dada la edad del autor. Varias personas influyentes se interesaron por él, con la intención de llevarlo al monasterio de Montserrat, donde podría integrarse en su célebre escuela que se volvió famosa gracias a la perfección de sus niños cantores. Y hubo también quien habló de costearle sus estudios en el Conservatorio de París. Permaneció, no obstante, en Sabadell, con sus corales, dando lecciones de música y canto. En el año 1869 es acometido por una enfermedad que lo mantuvo inactivo 4 años. Suspendió entonces sus estudios por completo.
En 1871 lo llevaron para Tarrasa, donde residían uno de sus parientes, procurando en el cambio de clima la recuperación de su salud. En momentos difíciles de su vida, cuando ya pensaba más en la muerte que en la recuperación, vino a conocer el espiritismo. Su doctrina le transmitió una fuerte y benéfica impresión. Lanzando mano de la cura espírita, mejora y abandona el lecho. Se casó 2 veces, en segundas nupcias con una señora espírita, y comienza a recibir en su casa varios seguidores de ese ideal, dando inicio a sesiones que ofrecerán buenos frutos. En 1872 fundó el Centro Espírita que recibió el sugestivo nombre de Fraternidad Humana. Mientras tanto, estudiaba el Tratado de Hahnemann, y empleando la homeopatía, obtuvo curas notables, lo que le creó rivalidades encarnizadas con los médicos de la localidad, la casta clerical y los enemigos del progreso. Lo llamaron ingenuo e infantil cuando decía que era posible curar a los enfermos a través del auxilio espiritual. En su caso la ciencia fuera incapaz de obtener buenos resultados. A pesar de los ataques, prosiguió predicando la enseñanza de los espíritus, inaugurando en España sesiones públicas en salones de Tarrasa. De Fernández Colavida decía que Vives estaba tan bien asistido espiritualmente que todo cuanto hacía para divulgar su ideal, daba buenos resultados. Está rodeado de buenos espíritus. Decía, y naturalmente habría de ser así, pues que hasta en las piezas teatrales que escribió, enseñaba la doctrina de los espíritus a una multitud inculta, animada apenas por la curiosidad y por el deseo de divertirse. No obstante, los asistentes escuchan con atención y aplauden con entusiasmo. Solamente muchas fuerzas reunidas pueden dominar tantas y tan diversas inclinaciones. Trabajó intensamente en Tarrasa durante algunos años, empleando con todo el provecho su palabra fácil, que abogaba a favor de los pobres. Era dotado de un espíritu de caridad ejemplar y enseñaba con cariño, volviendo inolvidables sus lecciones espíritas. Amante de la organización y dotado de una paciencia inagotable, condiciones sino a quien desee entregarse a tal actividad. Fundó en 1882 la Federación Espírita de la región, y 3 años más tarde, pasó a dirigir el periódico El Faro Espírita, que fue el órgano de prensa de la Federación hasta el año de 1889, en que dejó de circular. Se constituyó entonces la Federación Catalana, siendo su portavoz la antigua Revista de Estudios Psicológicos, hasta que la Federación creó su boletín. Vives tomó parte activa en los congresos espíritas internacionales de Barcelona y París, donde hizo oír sus ardientes proposiciones e hizo notar su fervor y dedicación doctrinarias. En 1891 cambió su residencia para Barcelona, buscando mejores áreas para su salud algo resentida. En los primeros días del año siguiente, fue elegido presidente del Centro Barcelonés de Estudios Psicológicos donde, no obstante su precario estado de salud, prosigue en la propagación de su querido ideal. Acostumbra a reunir a los pobres en grandes comidas fraternales, en las cuales no faltaban los manjares que recomponían el cuerpo, en cuanto con su elocuencia ofrecía el manjar del espíritu, la fe perdida, la sed de amor, la necesidad de paz interior. Cuando su hija Micaela se casó, un cortejo de centenas de mendigos acompañó a los novios, ofreciéndoles su protección. Amalia participaba frecuentemente de las reuniones que se hacían en Tarrasa. Entre todas sus visitas, una se marcó especialmente y se hizo inolvidable en la crónica de su vida. Fue el 19 de septiembre de 1881. En la mañana de ese día, bien pronto, Amalia se levantó en cuanto las estrellas aún entrelazaban en el cielo el nombre de Dios. Fue para Tarrasa. Allí se deparó con los tarranenses que le recuerdan involuntariamente los primeros cristianos puesto que habían abrazado el espiritismo en su aspecto religioso y practicaban con pureza la hermosa y eterna religión, aquella que había sido enseñada por el crucificado. Allí se sabe amar, cuidar los enfermos con desvelo fraternal, con todas las fuerzas físicas y morales. La visitante tuvo una conmovedora recepción. El hijo de Miguel, a quien llamaban protector por las muchas atenciones que a ellos prodigaban, haciendo menos triste y afligida la condenación que soportaban. En ese día el bondadoso hombre mandó servir una abundante comida a todos los reunidos y conseguiría, más allá de eso, la promesa del alcalde de que ésta se realizase en un local cómodo y en un ambiente de alegría. En su hogar, cerca de 40 personas lo rodeaban en la mesa, eran ancianos, niños, ciegos y enfermos, en una corte fraternal. Terminada la comida, fueron todos beneficiados por la palabra que, conforme más tarde fue narrada a la visitante, podremos acompañar conforme fue publicada en luz, sin embargo nunca las inflexiones de la voz, la expresión de su mirada, las lágrimas que rodaban de todos los ojos, en aquel ágape divino.
Cuando pasó al mundo espiritual, de Miguel, un ser de valor excepcional, recibió del pueblo emocionado los más sentidos homenajes. Se dice que una muralla de personas se extendía a los lados de las calles por donde pasaba el féretro, y que las fábricas y oficinas cerraron sus puertas para que los trabajadores asistiesen en silencio respetuoso y lágrimas, al homenaje prestado a aquel hombre que fue llamado, con justicia, el apóstol del bien. Cuando Vives dio a Amalia la comunicación del espíritu de su querida madre, ella volvió llena de esperanzas a su salida del trabajo en Villa de Gracia, a los sencillos aposentos que le cedió de Luis en su casa. Sintió allí renacer sus energías para volverse útil, de alguna forma a los amigos que tanto confiaban en ella. A las reuniones de la Buena Nueva comparecía un joven maestro de obras, Eudaldo Pagés y Gómez, amigo de Luis y de su familia. Había perdido a la madre, de ese modo, abrazó la idea espírita, en la esperanza de saber si el espíritu de su progenitora era inmortal, tal como las obras de Allan Kardec daban a entender. Mal comenzaban las sesiones y ya se veía a Eudaldo que se retiraba de la sala, permaneciendo ausente en cuanto éstas se desarrollaban. Cuando le preguntaban por qué obraba de aquel modo, explicaba: cuando los médiums comienzan a hablar me viene un sueño irresistible. Sé que ese sueño no es natural. Siento frío, calor, angustia, ímpetus de gritar, un peso en la cabeza como si yo la tuviese llena de plomo. Como no quiero volverme médium, explicaba, abandono la sala. Y lo más curioso es que todos los días hago el firme propósito de no volver a la sala, pero hay una fuerza que me impele para acá. Me siento en el café, allí enfrente, y maquinalmente vuelvo. Pero, como nadie me obligará a hacer ninguna cosa contra mi voluntad, me niego a hacerme medium. De Luis lo miraba y no decía nada. Déjalo. Que entre y salga y repita cuantas veces quiera que no desea ser medium. Confiaba a Amalia respondiendo a sus interrogaciones. Eudaldo es una buena adquisición para él. Espiritismo, pero si fuésemos impacientes, todo se perderá. Es preciso darle tiempo. Eudaldo estuvo luchando contra su mediumnidad hacía más de un año. Cierta noche, terminada la sesión, se reunían 10 o 12 personas en torno de la mesa que había en el centro del salón. Eudaldo intervenía en los asuntos que venían conversando, riéndose a más no poder, haciendo graciosos comentarios sobre el tema tratado. De súbito palideció, inclinando la cabeza sobre el pecho, cerró los ojos y dejó escapar un profundo suspiro. Hubo una pausa de expectación. Cuando digo que no quiero estar en esta sala, Eudaldo se defendía de las influencias que lo envolvían. Amalia, llévame a tu cuarto. Allí no me harán dormir. Todos se dirigían al cuarto. Apenas se sentó, Eudaldo cayó en profundo silencio. Se podría suponer que estaba adormecido, pero la voz de los del más allá brotó en sus labios por primera vez: soy Benicia. La que te hizo conocida donde nadie te conocía. Era una presencia amiga, feliz coincidencia, pues fue Benicia quien, en Madrid, la presentó por primera vez en un centro espírita. Le daba ahora la primera comunicación a través de las facultades de uno de sus mejores colaboradores en el futuro. Eudaldo venció, desde entonces, sus aprensiones, y conscientemente, se decidió a prestar su concurso a la causa espírita. Amalia en él encontró el portavoz del mundo invisible, presentando a la opinión pública mensajes que ganaron repercusión internacional, obtenidas por su intermedio. Desde entonces, y durante 14 años, solo por enfermedad o por exigencia impostergables del trabajo, Eudaldo dejó de comparecer a las sesiones que todos los jueves, domingos y días festivos se realizaban en la Buena Nueva, donde podía ser encontrado independientemente de la actividad que estuviese realizando. A la hora indicada, abandonaba el fiscal que lo contrató y se dirigía al centro para dar cumplimiento a lo que se volvió para él, desde aquella noche, un apostolado. Amalia se veía satisfecha y ya no pensaba en regresar a las excelentes sesiones de las cuales participaba en Madrid. Finalizaba agosto de 1877 cuando el periódico de la localidad, El Diario de Barcelona, publicó un artículo en el cual el espiritismo era descrito con los más negros colores. Tenía por título, El mundo de los espíritus. Yo, de Luis, no tengo caudal suficiente de conocimientos para defender el espiritismo. Por mucho que yo ame la escuela filosófica a que pertenecemos, no me meteré, como diría el pueblo, en camisa de 11 varas. De Luis no aceptó aquellos argumentos y, sin insistir, se retiró dejando, entretanto, sobre la escribanía de Amalia un ejemplar del diario. Amalia lo leyó, meditó, oró y escribió su primer artículo,
que fue publicado en la Gaceta de Cataluña, mereciendo una total aprobación por parte del público. Poco tiempo después se dio su definitiva consagración. Provocada, inicia una polémica con un eminente prelado, el sacerdote Vicente de Manterola. En su silencio ella recordaba los días antiguos, vividos en una terrible indigencia y ahora respetada por los hombres de bien y rebatiendo en lid pública y dialéctica, con una tan prominente personalidad. El contraste entre ambos es tan grande, que la delicada muchacha se estremece. Nunca soñaría con algo como aquello. Entretanto todo es real, impreso en letras de forma, provocando serenamente su prestigio y su evolución que se acentuaba cada día. El reverendo don Vicente de Manterola fue un destacado diputado de la facción carlista y antiguo consejero del príncipe Carlos. En el transcurso de buena parte de la guerra civil su partido desencadenara contra la República. Fue cura párroco, cargo en que se mantuvo en una importante parroquia de la corte, y conforme describe las crónicas, se presentaba como candidato a la primera mitra que surgiese vacante. En el inicio del año 79, no queriendo darse por vencido, a pesar de haber sido rebatido clamorosamente por las refutaciones de Amalia, publicó El satanismo, o sea la cátedra de Satanás combatida desde la cátedra del Espíritu Santo, refutación de los errores de la escuela espiritista. A esa altura Amalia ya hizo nombre y había ganado la admiración incluso fuera de los escenarios espiritistas, ganando la simpatía de las más variadas corrientes del pensamiento, respetada, admirada, envidiada, combatida siempre con todas las honras y todas las armas dignas de una gran personalidad. Se puede ver en el número del 20 de septiembre de 1880 del Comercio de Barcelona, su foto al lado de la de Manterola y un epígrafe que decía: no nos proponemos publicar el retrato del reverendo don Vicente de Manterola y de Amalia Domingo Soler, para ofrecer una biografía completa de los dos personajes. El primero, no necesita de eso. La segunda, hasta cierto punto, se puede decir que no la tiene. Con esa campaña comienza a crearse en su derredor, antes una curiosidad expectante en personas que, hasta entonces, desconocían por completo en qué consistía el espiritismo, después, promoviendo entre los indiferentes, una inquietud, sobre todo, en aquellos que suponían era la doctrina espírita actividad de brujos o simplemente superstición de gente inculta. Aquella mujer pequeñita, físicamente insignificante, de cultura poco mayor de la media, autodidacta y perseguida por todos los azares del infortunio, había alcanzado, a los 45 años, un prestigio y un crédito público que llegaron a trascender las fronteras de su España y volverse conocida y respetada en México, Cuba, Montevideo, Paraguay, Argentina y hasta incluso en Italia, donde se leía con avidez sus artículos en revistas y periódicos especializados. La poetisa de las frases cortas y profundas, que inició empleando este recurso en la defensa de su ideal, penetra enseguida, con amplio éxito, en la prosa periodística que, en ella, se supera de manera poco común. La polémica, Satanás o Dios. El inicio del gran prestigio alcanzado por de Amalia Domingo Soler en España y en casi todos los países de habla española, a finales del siglo XIX e inicios del siglo presente, se produce con la famosa polémica por ella sustentada con el ilustre sacerdote de Vicente de Manterola. La posición del prelado, prominente en el mundo político, en el seno de la Iglesia Católica Romana así como en el campo literario, y sobre todo, por obra y gracia de su reconocido talento en el campo de la oratoria, no solo lo hicieron famoso en el púlpito, su territorio, también en las asambleas políticas, habiendo sido diputado por las huestes carlistas, habiendo allí ganado la fama de fogoso, apegado a las ideas ultramontanas y dotado de indiscutible talento. 14, Gaceta de Cataluña, 20 de septiembre de 1880. Las ideas espíritas ganaban más y más terrenos, corría el año de 1878, y personalidades prestigiosas por su inteligencia y lucidez, adheridas a sus filas, dedicándose entusiasmadas a la elucidación de las masas sea por escrito, sea oralmente, en las tribunas. Percibiendo que el pueblo, subyugado por la dictadura de la Iglesia encontraba en la doctrina espírita el deseo de libertades por la que su alma ansiaba, el clero se volcaba para el nuevo enemigo que ponía en peligro su estabilidad en España. Los más destacados nombres del catolicismo se lanzaron al campo, dispuestos a luchar y destruir lo que tenía por herejía, una falsedad, definiendo la doctrina de Kardec con las más necias calificaciones. El Comercio de Barcelona ofrecía al pueblo enfoques diversos, pues el Ateneo Libre inauguró su tarea esclarecedora en su sección de ciencias exactas, con la discusión del tema, la necesidad de hospitales en Barcelona. En el acto de inauguración decía su presidente, Manuel de Lasarte: el objetivo de la sesión será el estudio y popularidad de las ciencias que, en nuestro país, luchan contra obsoletos preconceptos, con el grave inconveniente de darla
Impresión de que sale de un fanatismo para caer en otro. Por ejemplo, salir de las manos de la Inquisición para caer en las del espiritismo. Incluso los científicos, liberales por adhesión, según se proclama, se han ocupado con el tema. Volver de nuevo, es el título del tercer artículo y solo le basta para dar una idea de lo que pasó. A lo que todo hace suponer Manterola se encolerizó ya que Amalia escribió en la nota aludida, con toda la seriedad y altivez, de Vicente de Manterola, a su vez, iniciaba una seria campaña que lo llevaba a los púlpitos de las iglesias de Santa Ana y de Santa Mónica. Buscaba a través de todos los expedientes de su alta dialéctica, demostrar a todos sus parroquianos y curiosos de toda especie que iban a oírle las embestidas, que los fenómenos del espiritismo se producían, él estaba de acuerdo, y eran reales, pero única y exclusivamente por obra y gracia de Satanás. Nada más llega a los oídos de Amalia el tenor de esos sermones, ella corre a oír al prelado. Volviendo a su cuarto, después de los comentarios desenvueltos con los amigos, se sienta en su escribanía y prepara la refutación con febril ansiedad, procurando retener lo más posible los conceptos vertidos, para dar a cada uno su debida respuesta. Su bondadoso amigo, Luis Llach, la anima a publicar aquellas refutaciones y trató de encontrar el medio de poner en funcionamiento el propósito. El periódico Comercio de Barcelona publicó 6 artículos, en sucesivos números de sus ediciones de noviembre de 1878. El primer artículo Amalia lo tituló con marcado sentido andaluz, un voto de gracia. En él comienza a desenvolver su fino y sutil humor, una dignidad y una seguridad dignas de la más cultivada pluma. Dice, la escuela filosófica espírita debe otorgaros un voto de gracia por haberos convertido en propagandista de la religión del futuro, pues en varias ocasiones sube reverendísima convierte los púlpitos de las iglesias católicas en cátedras de espiritismo. Con su elevada inteligencia. No desdeñáis de estudiar detenidamente las obras de Allan Kardec. Resulta que de ese modo nos suministráis con minucias y detalles, las primeras nociones de la doctrina espírita. El segundo artículo traía por título Explicaciones y fue publicado exactamente cuando el sacerdote parecía haber dado por finalizados sus conferencias, en las cuales afirmaba categóricamente la presencia de Satanás en todos los fenómenos espíritas. Enfatizaba sus conclusiones afirmando que es imposible que las almas se comuniquen, pues San Agustín en su gran libro Suma Teológica, desenvuelve unos convincentes razonamientos, a través de los cuales queda demostrado que las almas separadas del cuerpo no pueden relacionarse con los hombres de la tierra. Amalia defiende los principios de la doctrina apoyándose, segura, en la obra kardecista y esclarece meridianamente cada uno de los puntos más importantes de la exposición del sacerdote. Y la campaña, como se juzgó, no estaba finalizada. El cultivo del lenguaje correcto, limpia, fija y confiere esplendor. Cuando reverendísima apostrofa e insulta a los espíritas, llamándolos ladrones sacrílegos, malvados, maliciosos, nefastos, hipócritas, impíos y otras bellezas de este estilo, no da la impresión de que sois un ministro del Señor y simplemente un hombre que se impacienta con los demás. Un sacerdote de Cristo debe ser más dulce, más persuasivo, más tolerante. Crit v eminencia, señor de Manterola, un hombre dotado de grandes conocimientos, como es vuestro caso, no debe nunca descender al terreno de los insultos para convencer. Dejad ese pobre e inútil recurso a las inteligencias vulgares, no sed ingratos para con la providencia que os concedió inspiración y memoria suficiente para engalanar vuestros discursos sin necesidad de proferir frases ofensivas. Como el gato que brinca con el ratón, sin perder su sinceridad y sus movimientos graciosos, continuó rebatiendo los puntos salientes de toda la argumentación de Manterola. Continuamos, dice Amalia en su cuarta nota que se inicia con esta risueña frase. Sigamos ambos nuestra tarea, el Señor en su doble trabajo de cimentar y destruir el espiritismo, nosotros restableciendo la verdad cuando percibimos que, en las alas de su ardiente fantasía, desfigura las obras de Kardec, al punto de volverse difícil reconocerla. Explicaciones, y, con los ojos cerrados, se titula los 2 últimos artículos de esta primera serie que se constituye de 6. Pareció estar cerrada la polémica que mantuvo en suspense a los lectores barceloneses durante un tiempo que pareció dictado por la prudencia. Pero, que un señor, firmando con las iniciales de J.B. y P., hace su aparición en artículos estampados en la Revista Popular, números 21 y 28 de noviembre, 5 y 12 de diciembre, asumiendo la defensa de Manterola y volviendo al asunto. Amalia, que suponía estar terminando el duelo, vuelve a esgrimir la pluma, a favor de esa misma causa. Se ve imposibilitada de establecer polémica. En la Gaceta de Cataluña es publicado sin simulación, se dice, y es muy cierto, que de la discusión nace la luz. Pero como vos,
incógnito campeón del señor Manterola, al defender al gran orador sacro, obráis de manera indigna y empleáis en su lenguaje el insulto epigrámico o un terreno resbaladizo en que no descenderemos jamás, entre usted y nosotros no cabe la discusión. Discutí en momento propicio la filosofía con argumentos filosóficos, la razón empleando la razón, la ciencia con datos científicos, la política con reflexiones políticas, sin embargo nunca la burla torpe con la prudente moderación. Con los aludidos artículos, demostrando el espíritu preponderante del periódico que os da acogida, creáis visiones falsas en la opinión pública. Amalia ofrece las explicaciones pertinentes, como prometió, sin descender en el lugar en que su oponente colocó la discusión, titulándola, entre otras cosas, con bellaquería y malicia, la profesora de Manterola. La táctica limpia y sana de Amalia obtiene un gran triunfo pues, ocurriendo el hecho propicio. De la publicación que daba acogida a sus artículos de no ser de tendencia espírita, siendo sus lectores de todas las corrientes idealistas, a la altura en que ella pone en su mira, la firmeza de sus conceptos, era una cosa seria. 7 artículos se sucedieron, una réplica, algo es algo, siempre lo mismo, continuación, hoy como ayer, ¿quién admitirá? Y es casi imposible, son la tónica de los ítems que fue desenvolviendo la heroína escritora para dejar bien esclarecidas las cuestiones que el señor incógnito, como denomina su desconocido contertulio, deseaba pisotear con ironías desproporcionadas, en una defensa que poco beneficio traía al propio defendido, en este caso el orador Manterola. Por ese motivo la propia Amalia toma a su cargo decir que, apreciando por el gran valor, el talento y la erudición que tiene su gran orador católico, que sin treguas ni descanso defiende su ideal, bien sabemos que ese maestro en teología no necesita de preceptores, que su inteligencia le basta y hasta le sobra, que muy bien comprende el espiritismo, que estudio profundamente, por eso, combate con febril denuedo, pues, cuanto mayor y trascendental es una idea, más adversarios se encuentra. Permitiendo que se pueda juzgar de su importancia por la violencia de aquellos ataques que les son dirigidos, somos bastante racionales para no suponernos con suficiente caudal para servir de orientadora a espíritus tan aventajados como es el del señor Manterola, pronunció en mayo de 1877, en el púlpito de la pequeña iglesia de maestros un discurso y ni tampoco de cierta clase de defensores. El día 9 de febrero, se cierra el debate con el incógnito de JBIP. Pero no llegó al fin lo que generó el asunto. El señor Manterola pronunció en mayo de 1877, en el púlpito de la pequeña iglesia de San Antonio del Prado, de Madrid, algunos sermones contra el espiritismo. El vizconde Torres Salanó, que los oyó, invitó al sacerdote a discutir el asunto valiéndose. Dula prensa. Recibió una olímpica respuesta, según la cual, el predicador evangélico no tiene absolutamente que descender de la cátedra de la verdad, al vehículo de la prensa cotidiana. Su palabra es la palabra divina, es libre y no puede sufrir coacción ni ser discutida, ya que la palabra de Dios es absoluta. Pero no encuentra inconveniente en informarlo de que estaba escribiendo un libro acerca de los errores del espiritismo y tan pronto estuviese impreso tendría gran placer en reservarle el primer volumen. Este hecho ocurrió en mayo de 1877, y el libro no puede ser editado con la brevedad que se esperaba, pero con la gracia de Dios estará editado dentro de pocos días. Solo vio la luz, mientras tanto, en 1879, en el mes de mayo. Traía el pomposo título de El satanismo, o sea la cátedra de Satanás combatida desde la cátedra del Espíritu Santo. El lanzamiento del libro invita rápidamente a Amalia a la réplica, que fue publicada en la Gaceta de Cataluña, la Publicide incluso en Luz del Porvenir. Cuando ésta hace su aparición, poco después del libro haber sido puesto a la venta, la polémica ganaba aspectos singulares. Conviene que se deje claro que el texto del libro fue conocido primeramente en fragmentos por el proceso de folletos entregados de puerta en puerta. A la medida en que iba siendo distribuido, Amalia lo refutaba de una manera inesperada y que hizo historia en los anales del espiritismo, e incluso de las discusiones de ideas. De una parte el teólogo eminente buscaba demoler la estructura doctrinaria espírita. De otra, una humilde escritora que comenzaba a agitar sus armas en el periodismo, buscando parar los golpes, devolviéndolos uno a uno y por relación, explicando sus propios puntos de vista al gran campeón de la palabra. Empleando la dialéctica, se explica con detalles en momentos emocionantes. El lector se arrebata al ser llevado a participar de un cambio de conceptos de la más trascendental importancia. De la cuestión Manterola Amalia, enumerando apenas los artículos de esta última, reunidos. Sus debates al incógnito señor de JBIP, y aun un prefacio de la autora, el editor Torrente compuso un volumen de 300 páginas en el formato de La Luz,
con la explicación de que en sus páginas se encontraba la verdad y la verdad debe ser conocida por todos. El primer ejemplar fue dedicado por Amalia a su gran amigo, el señor Yach, con una dedicatoria firmada que decía: Luis, tú fuiste el iniciador de esta refutación, tú que tanto te preocupas con el desenvolvimiento de mi espíritu y por el engrandecimiento del espiritismo, acepta este libro en prueba de mi fraternal cariño y de mi profunda gratitud. Amalia Domingo Soler Gracia, 26 de junio de 1880. La casa editora Maucci, de Barcelona, volvió a editar, 30 años después, esta misma obra en un volumen de 458 páginas, con cuidada apreciación gráfica. Ese libro se encuentra agotado, hace muchos años. Merecería una reedición, 15, por la magnífica lección que ofrece y la medida del quilate espiritual de su autora. 15. El Ateneo de Propaganda Espírita Allan Kardec, de Avellaneda, inició en parte esa tarea, editando en folletos los primeros artículos de esa obra, con promesa de continuar en sucesivas ediciones, presentándolas. En 1966 la editora Kier hizo una reedición similar del libro de Maucci. No nos sería posible aquí, dado el volumen de los dos textos, seguir paso a paso sus interesantes fases. Pero extraeremos, para que se tenga una pálida idea, pequeños trazos tomados aquí y allí, para que se tenga al menos la impresión esquemática de las proporciones de la discusión trabada entonces. Emplearemos un proceso libre y original, el diálogo, 16, los argumentos del sacerdote, que van a ser transcritos, ya fueron extractados por Amalia del voluminoso libro El Satanismo. Aquí tendrá que sufrir nuevos cortes aunque sean conservados sin ningún retoque de cualquier especie, motivados por la necesidad de espacio. Pero para compensar, lo mismo es hecho con las motivaciones de Amalia, de las cuales tomaremos sucintamente sus propias palabras y sin retoques, el parágrafo que contesta de lo extraído, de modo que no haya imparcialidad en el diálogo así elaborado, ya que se pretende ofrecer el clima creado y un resumen estricto, leal y verdadero del singular duelo. Por ese motivo se dice que este diálogo será original y elaborado de una manera especial. Manterola, admitimos que ocurren los fenómenos extranaturales, que esos fenómenos no se explican si no los atribuimos a una causa inteligente. ¿Cuál es esa causa? ¿El espíritu o el alma del muerto que es evocada en una sesión espírita? De modo alguno. Respondo contestando negativamente. Pues entonces, ¿quién es el agente? ¿Qué inteligencia es esa que responde? Eliminados los casos de superstición, que no son pocos, y una u otra alucinación, si la respuesta es dada por el mundo invisible de los espíritus, ¿quién responde es seguramente un ángel malo, el espíritu caído, es Satanás? Amalia contesta con una frase textual de El libro de los espíritus: ¿cómo podremos creer que Dios permite al espíritu del mal que se manifieste exclusivamente para perdernos, sin darnos como antídoto los consejos de los buenos espíritus? Si no lo puede hacer, es impotente, y si puede hacerlo y no lo hace, esto es incompatible con su bondad, y tal suponer sería una blasfemia. Observad que, admitida la comunicación de los espíritus malos, se reconoce el principio de las manifestaciones y, puesto que existan, solo pueden realizarse con permiso de Dios. ¿Cómo se podría creer sin incurrir en impiedad que Dios permite el mal con exclusión del bien? Semejante doctrina es contraria a la más simple noción del sentido común y de la religión. Manterola, con insistencia se dice en El libro de los espíritus, conteniendo la filosofía espírita, que en las reencarnaciones de los espíritus pueden estos permanecer estacionarios, sin embargo nunca retroceden. Eso quiere decir que el espíritu va siempre mejorando, va siempre aproximándose a Dios. Pues entonces, ¿qué hacemos aquí? ¿Por qué entonces no nos despojamos de ese apego a la vida? ¿Por qué no nos damos prisa en liberarnos del enorme peso de una triste existencia, de desventuras, plena de terribles angustias y amarguras, cuando no tenemos, según la escuela espírita, la seguridad absoluta de que en una nueva encarnación habremos de tener una existencia ni más triste ni peor que la actual? Oh, hermanos, yo os aseguro, Dios nuestro Señor me extienda sus manos y jamás retire de mi mente la antorcha luminosa de la fe. En el día que yo me hiciera espírita, yo os aseguro, sería aquel el día en que yo habría dejado de existir. ¿Qué me importaría la pena de la muerte? ¿Por qué preocuparme con el juicio de los hombres si los hombres permanecerán aquí, en este globo, en cuanto mi espíritu planearía por regiones desconocidas, con la seguridad de que la ley del progreso se cumpliría fatalmente? Señores, esto es muy grave, es horriblemente grave.
Tal vez no hayan meditado en eso suficientemente los que, atraídos por ideas supuestamente científicas, dieran sus nombres a centros espíritas. Amalia, A. Señor Manterola, reverendísima no dice lo que siente o lee, o no estudia el asunto. El espíritu progresa sí, por la fuerza del trabajo y no abandona la tierra, corriendo, como dice que lo haría si fuese espírita. ¿Qué idea hace a tal respecto? Que con salir de un mundo violento, sin terminar las pruebas pedidas o que nos fueran impuestas, iría nuestros espíritus, enseguida, a vagar por regiones desconocidas, diciendo, y ahí el fin de todo. Ah. Señor Manterola, eminencia merece de nuestra parte un excelente concepto y nos negamos a suponer que creéis en semejante absurdo. Si a cada uno es dado conforme sus obras, ¿qué precio tan justo? ¿Qué loores puede conseguir aquel que no se resigna a trabajar y sufrir? El dolor es el motor de la humanidad, dice un gran pensador, y todo aquel que, como eminencia, pretende intentar escamotear esa ley, no conseguirá proseguir, en el sentido fatalista que presta a esa palabra. Progresará fatalmente al impulso de los acontecimientos desagradables que le proporcionan su propia negligencia y sufrirá millones y millones de pruebas. Sufriendo, aprenderá a ser bueno. En la escuela espírita no es admitido el maktub, estaba escrito, de los maometanos, ni la gracia. Nos quedamos con la justicia. Las definiciones, las explicaciones corren a lo largo de todo el libro, más claro, la pluma vuela, como la propia Amalia acostumbra a decir, y con gran seguridad, va deslizando, sin intermitencias. Cuando hace falta, en un momento oportuno, el texto nada añade, forzadamente. Va consignando los textos adecuados de los textos propios de la propia doctrina. No cabía otro criterio cuando se trataba de defender un principio doctrinario. Nada mejor que apelar, de modo elocuente y derivadamente, a la propia fuente, así como los sacerdotes recurrían a los libros sagrados. Sigamos, está claro, saltando periodos, pero extrayendo razones y sin razones. Manterola, aquellos que sinceramente buscan la piedad, saben infaliblemente dónde encontrarla. Debe ser víctima de alucinaciones horribles o de grandes miserias morales, quien se deja prender a esa mística satánica, a esa ciencia ridícula, absurda y perversa. Incluso considerando que los objetivos de algunos pobres locos puedan ser buenos, víctimas de Satanás, del cual son instrumentos, no dejan de ser criminales. Satán desea ser adorado. Las prácticas supersticiosas, que deploramos en sus más diferentes formas y en apariencia, muchas veces honrada, tiende siempre, tal como sucede ahora, a la adoración de Satanás. Amalia, ¿de qué forma, preguntamos nosotros, adoran los espíritus a Satanás suponiéndose que exista? ¿Qué formalismos ridículos, qué ceremonias extravagantes, qué templos misteriosos tenemos nosotros para celebrar esos conciliábulos, a qué ídolo rendimos culto, qué víctimas y en qué altares sacrificamos a nuestro Dios infernal? Sigue una excelente exposición de principios en una síntesis sin par. Más adelante leemos, Manterola, no pretendan los espíritas que, por deferencia a su talento y saber, los espíritus que con ellos se comunican alteren la Iglesia de Dios, la casa fuerte doctrinaria cuyo desprecio les es recomendado. Ella continuará enseñando la diferencia entre los santos ángeles y los ángeles caídos. Siempre y constantemente combatirá toda práctica supersticiosa, condenando la magia antigua y la magia moderna, en cualquier forma que se presente. Los hijos de la luz descubrimos horizontes iluminados. Vamos con seguridad caminando en la tierra, pues que no perdemos de vista la estrella que nos dirige al cielo. Poseedores de los misterios de Dios, en la medida en que su divina majestad se dignó comunicarnos, se creó en nosotros una especie de instinto sobrenatural, una especie de clarividencia maravillosa en medio de las tinieblas extendidas en el mundo. Y explicamos satisfactoriamente las revelaciones que obtienen los sectarios del espiritismo. No son los buenos espíritus que responden a las evocaciones modernas. Porque, al hacerlo, se declararían en franca rebelión contra Dios, conforme hemos demostrado. Amalia, lo que deja perfectamente demostrado el señor de Manterola es que la Iglesia romana es orgullosa como no podría serlo más. Así pues, sus sacerdotes tienen una especie de instinto sobrenatural, una clarividencia maravillosa en medio de las tinieblas extendidas en el mundo. ¿Habrá adquirido esa clarividencia maravillosa con el fuego de las hogueras de la Inquisición, y posteriormente, en España, con los incendios de la Guerra Civil? Lógica, señor de Manterola, tened más lógica y no llaméis iluminados de Dios a hombres que matan a otros hombres, sus hermanos. Recordad el decálogo que bien claro dice,
no cometáis adulterio, no hurtéis, no digáis falsos testimonios contra el prójimo. Y esa especie de instinto sobrenatural, ¿de qué se sirvió la Iglesia romana para sacrificar a los sabios como sacrificó a Giordano Bruno? Manterola, hagamos constar que los espíritas no están excluidos de pecados porque, al hacer sus evocaciones, se abstienen de sacrificar niños y derramar licores para honrar a sus dioses. Esto podrá probar que los espíritas no cometen todas y cada una de las maldades que son mencionadas en el capítulo 18 del Deuteronomio, calificadas de abominaciones a los ojos del Señor. Pero, entended que todas esas cosas, no algunas solamente, todas ellas, y entre ellas inquirir de los muertos la verdad, fueron reprobadas con énfasis divina y ejemplarmente castigadas, incluso entre los pueblos gentiles, ya que eran intrínsecamente más, sin que la bondad del objetivo pueda justificarlas por cualquier medio. Amalia, ¿cómo, señor Manterola? ¿No concuerda vuestra opinión con la de San Ignacio de Loyola, que decía a sus discípulos que los fines justifican los medios? ¿Creéis que aquello que es intrínsecamente malo es siempre malo, y que la bondad ilimitada sea impotente para justificar los medios? Entonces usted se convierte a la escuela ultramontana, 17, y os convertís en vuestro propio acusador. 17. Ultramontanismo, sistema que preconiza la autoridad absoluta del Papa en materia de fe y disciplina. Defiende la doctrina de la autoridad papal, pugna por la concentración del poder eclesiástico en las manos del sumo pontífice y procura volver al catolicismo una fuerza esencialmente política, sea por la oposición a la nacionalización de la Iglesia, sea por la intolerancia relativa a otras religiones. Si la bondad del objetivo no puede justificar los medios, ¿cómo podréis santificar todos los horrores cometidos por la Inquisición? Su finalidad era supuestamente buena, según pontifica la Iglesia católica, pues lo que buscaba era que todos los hombres adorasen a un mismo Dios. Queriendo dar cumplimiento al adagio, según el cual la letra con sangre entra. Doña Isabel, la católica, llevada por su fervoroso celo y aconsejada por su confesor, el inolvidable Torquemada, solicitó al Papa una bula para el establecimiento de la Santa Inquisición en sus estados. Expedida la autorización fue constituido el Santo Tribunal, en 1481, y apenas en el primer año de sus funciones fueron quemadas más de 1000 víctimas en Andalucía. Millares de cadáveres fueron enterrados o condenados a prisión perpetua. Fue un sálvate si puedes, general. Torquemada, revestido de las funciones de Gran Inquisidor, de Castilla y León, marcó su carrera por la ferocidad. La obra de Manterola, como ya fue dicho, era publicada en folletos y entregados a domicilio, sistema muy empleado en la época para la compensación económica de los trabajos muy extensos. Cuando el material del mismo se fue aproximando a la mitad, las entregas se fueron haciendo cada vez más espaciadas. Amalia no se muestra sorprendida y titula una ingeniosa fábula a los desesperados esfuerzos hechos por el sacerdote por defender una causa perdida. Y eso viene comentando en el artículo de refutación, en que se encontraban las 3 publicaciones aludidas. A la medida en que aparecían los fragmentos, aumentados y corregidos para disfrazar el estilo de la oratoria, la dinámica andaluza contestaba sin pausa, llegando a completar 46 artículos en un lapsus de tiempo que va del 5 de marzo de 1879, hasta abril del año siguiente. A estas alturas la polémica parece ganar otro defensor de Manterola, pues el periódico La Academia publica un artículo en el que son mencionadas las notas publicadas por Amalia en la Gaceta de Cataluña, haciendo gala de especial erudición y talento acerca del espiritismo, lamentando al mismo tiempo que no se hubiese escogido asunto más simpático y ameno, sobre todo, más propio de su sexo, a fin de que brillasen mejor sus notables facultades. Anota el articulista cuáles deben ser los temas propios del sexo, el culto amoroso y pacífico de las bellas artes, el estudio de las ciencias, aunque destaque un poco del conjunto, pero nunca, jamás, la teología, esa metafísica de Dios y del alma, esa oscuridad que solo ilumina la fe, cosa que debería ser, según el criterio del periodista, fruto prohibido de tan bello como débil sexo. La dinámica pluma de Amalia no deja pasar la provocación que pretende darle el periódico, y como de pasada, encabezando uno de sus artículos de la polémica original, responde debidamente al articulista y sus preconceptos siguen su función de combatir. Manterola, las comunicaciones de ultratumba que los discípulos de la escuela espírita obtienen, son dignas del ángel de la bondad. Además, ¿qué se puede esperar atribuido a los santos ángeles? No. Imposible. ¿A qué conducen todas las revelaciones del espiritismo, según los tenemos compilados por su gran profeta, Allan Kardec? ¿A qué? A la destrucción completa, radical de todos los dogmas católicos.
Luego no es un ángel bueno el autor de las revelaciones espíritas. No os olvidéis de que me refiero a los católicos para los cuales la argumentación debe ser de fuerza incontrastable. Amalia, hace bien, señor Manterola, en dirigirse solamente a los católicos, ya que solamente los católicos ortodoxos podrán admitir como argumentación de fuerza incontrastable los argumentos que presentáis. Sí, solo aquellos que se dejan llevar sin interrogaciones por el credo romano, el cual, a pesar de no haber encontrado por medio de la geología y de la geografía ni el infierno ni el purgatorio en las entrañas de la tierra, ni en la astronomía los localizaran en el espacio, a pesar de esa negativa científica, los sacerdotes desentendiéndose por completo de la ciencia, siguen indiferentes su predicación. El Señor es uno de ellos. Creemos que no se debería dedicar a la predica para unos pocos, debería hablar a todos. Por eso nos da tanto placer el lenguaje de la ciencia, porque su predicación es universal. Daremos un salto para otro momento polémico. Manterola, el catolicismo es la verdad de Dios, luego el ángel de Dios no puede ser contrario al catolicismo. Las manifestaciones espíritas la contrarían, radical y absolutamente. Luego no es el ángel bueno el autor de las respuestas obtenidas por los sectarios del espiritismo. Nos dedicamos a la demostración que realmente las doctrinas espíritas son revelaciones obtenidas no de ultratumba, más de quien viene a contrariar radical y completamente todo el dogma católico. Amalia, el espiritismo, señor Manterola, no viene a contrariar radical y completamente todos los dogmas católicos. Ni en todo ni en una mínima parte sirve de blanco a la filosofía espírita para lanzar acusaciones y anatemas. El espiritismo no viene a destruir ningún dogma, ya que ellos se van destruyendo por sí mismos. El espiritismo viene a decir, la verdadera sabiduría del hombre en la tierra es saber sufrir, el hombre se eleva por su paciencia y mansedumbre, pues la humildad es la delegación de Dios. Viene a demostrar que ninguna religión hará creer que el vicario de Cristo en la tierra debe vestir púrpura y armiño. La filosofía espírita no ataca ningún dogma. No se queje pues, señor Manterola, lamentándose de que deseamos destruir el dogma católico. Entienda bien esto, la misión del espiritismo no es destruir, no es lanzar por tierra nada de lo que existe. No viene a seguir las sangrientas infamias marcadas por las otras religiones, ya que todas, sin excepción, hicieron correr en la tierra torrentes de sangre que se mezclaban con los ríos de lágrimas.